Estas tierras esconden muchas historias terroríficas. A lo largo de los años, muchas de ellas han salido a la luz, impactando al mundo entero. Hola, bienvenidos a Watch Mojo Español, y el día de hoy estaremos viendo nuestro top 10 hallazgos escalofriantes en Latinoamérica. Luego de la desaparición de Reina González, quien era su amiga, la policía llegó al domicilio del acusado y encontró el cadáver descuartizado. Para esta lista estaremos viendo algunos descubrimientos que asustaron por el misterio que los rodeaba o por la demostración de maldad a la que puede llegar el propio ser humano. Número 10. Las momias de Guanajuato. En México, durante el siglo XIX, por cuestiones de hacinamiento, desenterraban a los muertos para darle espacio a nuevos inquilinos. En un cementerio en específico de Guanajuato, así se fueron dando cuenta que algunos cuerpos seguían intactos. A él cuando lo sacaron, pues sorprendió mucho ver su cuerpo en buen estado de conservación, con una expresión de horror en el rostro. Aún su ropa, su traje. Para el siglo XX eran tantos los fallecidos que se conservaban, incluso niños, que trascendieron muchísimas historias de terror al respecto. Aún hoy se dice que las momias en las noches cobran vida. Solo verlas es estremecedor. Los más aburridos, sin embargo, asegurarán que todo es por cuestiones de clima y humedad. En Argentina, el encuentro de los niños de Yuya y Yaco en un clima totalmente diferente también fue escalofriante. 3 menores sacrificados hace más de 500 años parecen recién fallecidos. Número 9. Archivos del terror. Alfredo Stroessner fue dictador en Paraguay durante más de 34 años. Estuvo en el poder hasta 1989 y durante su mandato, las desapariciones y torturas fueron su método contra la inseguridad, pero también contra sus opositores políticos. Son gente también torturada. Toda gente torturada. Toda gente torturada. En 1992 aparecieron las muestras de estas perversiones. El juez José Agustín Fernández encabezó un procedimiento en búsqueda de documentos que habían sido encontrados por Martín Almada. Fíjense un poco la lista de detenidos, solamente de día por día. Acá hay una montaña de documentos que guardan relación evidentemente con un pasado que no queremos que vuelva. En la zona de Lambaré, en un cuarto, un grupo de expedientes probaban el motivo y las formas de tortura del régimen. El dictador había sido parte del Plan Cóndor y sus métodos eran sanguinarios: látigos, asfixia y descargas eléctricas. Estos documentos hoy reciben el nombre de Archivos del Terror, y no es para menos. Número 8. El caníbal de Atizapán. Cuando hablamos de El caníbal de Atizapán, se produce un escalofrío generalizado. Este hombre, que también era carnicero, fue hallado culpable del asesinato de al menos 19 personas. Lo que determinó su culpabilidad fue nada menos que el terrible encuentro de distintos restos óseos que descubrieron las autoridades en su casa. Los investigadores desenmascararon al detenido luego de la desaparición de Reina González, quien era su amiga. La policía llegó al domicilio del acusado y encontró el cadáver descuartizado. Esta fue la prueba fehaciente de lo sanguinario que era este asesino. Desmembraba a sus víctimas y encima le daba carne humana de sus víctimas a sus vecinos. En uno de los pocos videos que se le escucha, asegura que lo hecho ya está hecho y no se puede hacer nada. Le respondió un periodista si está arrepentido de haber matado y desmembrado a por lo menos 19 mujeres. Yo sé que se arrepiente uno, pero demasiado tarde, ya sucedieron las cosas. Número 7. Genocidio del Putumayo. En pleno siglo XX, el investigador y diplomático irlandés Roger Casement fue a la zona amazónica del Putumayo por unas denuncias contra la Peruvian Amazon Company, de capital británico. Lo que descubrió fue verdaderamente terrorífico. Pero sus incursiones en la zona cauchera estaba precedido de engaño, matanza, robo, agresión y genocidio. La empresa ejercía esclavitud en pleno 1900. Con el uso de violencia excesiva hacían trabajar en condiciones deplorables y humillantes a las comunidades de la zona. Todo para extraer el caucho. Los marcaban, les daban latigazos y los encadenaban. Murieron más de 40,000 y por eso las poblaciones originarias fueron reducidas. Un genocidio con todas sus letras. Las imágenes son macabras. Más de 40,000 indígenas, boras, huitotos, ocainas, andoques, muinanes, nonuyes, recígaros fueron exterminados cruelmente. A eso llegó la maldad humana.
Número 6. Las víctimas de la dictadura. En la última dictadura que Argentina vivió, el gobierno torturaba y desaparecía opositores. Ellos querían ocultar sus métodos de supuesta reorganización y seguridad. Finalizado el gobierno de facto, los atroces crímenes de lesa humanidad fueron quedando en evidencia. Se lo llevaba al sótano de la ESMA. En el sótano de la ESMA la primera relación era la de la tortura, el interrogatorio, con picana o sin picana, pero el interrogatorio. Se descubrieron centros de tortura, grupos de cuerpos tanto en Tucumán y también en el Río de la Plata, en este caso por los llamados vuelos de la muerte, en los que tiraban por los aires a los secuestrados. El juez Torres, que investiga la causa ESMA y los vuelos de la muerte que desde allí se programaron, recibió esta carpeta donde se descubre un posible modo colaboracionista que la dictadura uruguaya tuvo con la Argentina. Encima, y lo peor de todo, es que si sus víctimas tenían niños o estaban embarazadas, estos eran entregados directamente a familias de militares, abandonados o incluso vendidos. Cada descubrimiento fue verdaderamente desolador. Número 5. Llaves del horror. Hablando de dictaduras, en los años 90 Perú vivía bajo el régimen de Alberto Fujimori, que también desaparecía a opositores. El caso de la Universidad de la Cantuta es un ejemplo. Paramilitares irrumpieron el centro de estudios y secuestraron 9 estudiantes y un profesor. Se ha abierto un candado pequeño que, según la declaración de la señora Rayda Cóndor, aseguraba el armario que era ocupado por su hijo. Ellos pasaron desaparecidos durante casi un año, cuando sus cuerpos fueron encontrados en una fosa. Habían sido calcinados y enterrados, por eso era difícil reconocer su identidad. Descubrieron entonces unas llaves que mantuvieron su forma. Estas fueron llevadas a la casa de uno de los estudiantes y sí, abrieron la puerta. A partir de estos hechos, el caso de los estudiantes desaparecidos y el de las fosas de Cieneguilla encuentran un horizonte en común. Las sospechas resultaron ser ciertas y las investigaciones deberán más que nunca agilizarse para llegar a dar con los responsables. La madre presente rompió en llanto. Efectivamente, su hijo había sido asesinado por el gobierno. Todo esto fue filmado y publicado. Desgarrador. Número 4. Niños sacrificados. También en Perú, pero hace 550 años, la vida tampoco era color de rosa. En esos años, distintas culturas hacían rituales que hoy no solo serían condenados, sino que demostrarían un nivel de maldad inalcanzable. Hablamos de sacrificios humanos. En este caso en particular, nos vamos al norte del país para una matanza sin precedentes a nivel mundial. Al norte del país, cerca de este yacimiento precolombino, situado junto a la ciudad de Trujillo, los arqueólogos han descubierto los enterramientos de más de un centenar de niños. Los investigadores creen que los pequeños fueron sacrificados durante un ritual. Aproximadamente 300 niños y 500 llamas fueron asesinados con nada menos que la extracción de su corazón. Te encontramos unos cortes. Estos cortes se hicieron transversalmente y lo que ocasionó es que por un lado, desangró al niño, porque por ahí pasa una arteria importante. Todo esto para evitar desastres climáticos. El descubrimiento de estos cuerpos sucedió en el 2018 y puso en evidencia la crueldad humana con los más jóvenes. Número 3. Fosas clandestinas de Veracruz. El narcotráfico y el crimen organizado en México no tiene reparos a la hora de acabar con sus enemigos. Cada tanto, en distintos lugares del país, salen noticias de asesinatos, de ajustes de cuentas o directamente aparecen cuerpos desmembrados o en bolsas negras. Hasta ahora se han hallado 253 cuerpos en 125 fosas. La mayoría de los restos fueron embolsados y están casi completos. En la fosa más grande se encontraron 15 cadáveres. Un hallazgo en Veracruz, sin embargo, fue particularmente escalofriante. Y es que en una especie de meseta, a solo 15 minutos de la ciudad, en el 2017, se identificó un cementerio clandestino del tamaño de 2 campos de fútbol, con cuerpos enterrados. El número de muertos supera los 250 y se han identificado funcionarios y periodistas. De no creer. Todavía tenemos la sensación de que todavía podemos encontrar muchos más restos de los que ya se han encontrado. Número 2. Rieles de la muerte. El Plan Cóndor no solo tuvo presencia, como vimos, en Paraguay y Argentina, también estuvo en Brasil, Uruguay y Chile. El más documentado sin lugar a dudas con la dictadura de Augusto Pinochet. En este país, estadios enteros eran usados como centros de detención y tortura. Además, también tenían los vuelos de la muerte y la llamada caravana de la muerte, que recorría todo el país para desaparecer opositores.
Encima en el 2004 y luego en el 2013 se descubrieron rieles en el mar que eran usados para desaparecer los cuerpos de los asesinados. En esas zonas también encontraron ropa y botones, por eso los llamaron los rieles de la muerte. Y bueno, sacamos los resultados, los rieles, con los vestigios que venían adheridos a su óxido y todo eso, y salieron los botones, la ropa que fue periciada por la CIA en Estados Unidos. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vamos al final. Número 1. Los crímenes de Luis Alfredo Garavito. Ordenado, apuntaba a sus crímenes, llevaba una cuenta de los niños asesinados, se quedaba con algún recuerdo de algunas de sus víctimas. Conocido como La Bestia, Garavito asesinó a más de 170 niños en Colombia, Venezuela y Ecuador durante los años 90. Él cometió su primer delito confesado en 1992, pero el hallazgo aterrador fue recién 5 años después. En 1997, 3 cuerpos de menores fueron encontrados enterrados, y desde entonces las investigaciones avanzaron más rápido. Cada descubrimiento, sin embargo, era peor que la anterior. Estaban en busca de un asesino y pederasta serial, y los cuerpos seguían apareciendo. Yo no enterré ninguna víctima. Iban quedando así, en la superficie. Pero nunca enterré yo ninguna víctima, nunca enterré. Yo únicamente iban quedando así por encima, ahí quedaban, ya quedaban, pero yo nunca enterré. Por eso le digo. De acuerdo, nunca los enterró. En 1999 por fin dieron con él y lo hicieron confesar. La Bestia agarró un mapa y comenzó a señalar todos los lugares donde había cometido sus crímenes. Efectivamente, todo coincidía. Terror es poco. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué otro hallazgo escalofriante en América Latina se te viene a la mente? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.